Saludos, bienvenidos a Pa' que tenga una idea. El día de hoy contamos con la querida doctora Giraldi Merán, especialista en cirugía reconstructiva, uróloga, y también con el compañero Padilla, el compañero José Lagares, que teníamos un tiempito retirado de la lona, del terreno. Estamos aquí ya. El día de hoy trataremos un tema un poco desconocido en nuestro país, por varias razones que en el contenido del programa veremos, que son las cirugías reconstructivas, especialmente desde el punto de vista genital, conocida popularmente con los cambios de sexo, que se ha hablado mucho sobre eso, que hay mucho tabú como ese, de que tú no toques estos temas, vienen de que agenda, que si yo qué, pero es una realidad y es un derecho que tiene cada individuo. El artículo 43 de la Constitución que lo ampara sobre el desarrollo de su propia personalidad. Si usted se quiere poner lo que usted quiere, póngase. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Gracias por estar Hola, aquí con nosotros. gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y un honor compartir con ustedes. Y Bueno, un saludo a todos los que sintonizan, ven, escuchan este podcast. gracias. Qué bien. Doctora, vamos arriba de una vez. Hay muchos tabúes sobre lo que tiene que ver con la cirugía reconstructiva, redefinición de género, como se dice también. Explíquenos más o menos sobre ese procedimiento, en qué consta eso, cuáles son las implicaciones, si se siente igual, no se siente. Despláyese, doctora, que el micrófono es... Bien, antes de comenzar, felicidades a todos los hombres. O sea, hoy es Día Internacional del Hombre. No lo aplauda porque el día es retrete también. Aplauso para ustedes. No importa. Yo también desde que inventaron el retrete, así que es algo importante para la humanidad. Además de eso, también estamos en noviembre, que es el mes de la salud masculina. Ustedes no tienen solo un día, Davis. Bien, así que no te sientas aludido ni ofendido. No, por favor, no seas generación de cristal, ¿eh? Que tú no eres de ese año. No, yo no soy de cristal, ni Perfecto. tampoco creo que haya generación de cristal, pero fuego. Bien. Todos somos duros. Entonces, el mes de noviembre es el mes dedicado completamente a la salud masculina, no solo la salud física, sino también la salud mental. Sí, Estadísticamente, el hombre tiene tasas más altas de suicidio que la sí, mujer claro. Pues. por el simple hecho de que al hombre, desde tiempos antiguos, se le ha educado a que debe ser el sexo Suplidor. fuerte, que no El duro, tiene- que sí. cotoso. El suplidor, el que no puede llorar. El que no puede mostrar niveles de debilidad. Hemos Así tenido es. programas que Padilla se ha abierto y Y ha llorado. ha y todo. llorado. Bien, entonces es un mes muy interesante con muchísimas actividades. Movember, que es la conjugación de dos palabras, de bigote en inglés, más el mes de noviembre. Así que, chicos, felicidades a todos los hombres en su día y que le presten atención a la salud, no solo este mes, sino todo el año. Sí, porque a veces uno se descuida, Guillado, y que uno es más fuerte. Así es. Pero doctor, explíquenos más o menos esa cirugía reconstructiva, redefinición de género, qué me pongo, qué me quito, qué se siente, qué no se siente. Explíquenos sobre Bien, las cirugías afirmativas, las cirugías genitales afirmativas, genitales, podemos dividirla en dos, en los pacientes transgénero femeninas y los pacientes transgénero masculinos. Bien, no es lo mismo cirugía que hacemos a una persona con identidad transgénero femenina que las que le hacemos a un paciente con identidad transgénero masculina. Eso se divide. Bien, entonces, la que más se conoce es la vaginoplastía, genitoplastía femenina, que es realizar, partiendo de genitales externos masculinos, realizar una vagina, vulva y vagina, conducto neovaginal, partiendo de los mismos tejidos de la paciente. Espérese, doctora, vamos suave. Entonces, porque eso es que un hombre, su miembro se le agarra y se le construye una vagina con el mismo. Un hombre no, una paciente, Sí. femenina, Sí, sí, identidad sí. transgénero ¿Verdad? femenina. O sea, que tengo que manejar el asunto de los conceptos. Sí, por el tema de la ideología. La ideología, exacto, ideología de Entonces, género. entonces, eso es otra discusión, está bien, pero es que el aparato reproductor masculino agarra y de ahí hace un proceso de operación Sí, y se construye una vagina. así es. Ok, O algo similar a una vulva. sí. Una Similar, vagina. no. Realmente, Igual. si yo le muestro fotos a ustedes, luego nos censuran aquí, cuando ya ha pasado todo el proceso de cicatrización y demás, el proceso de inflamación, realmente es muy parecida a una vagina de una paciente cisgénero Wow. femenina. Una paciente cisgénero, yo soy una mujer cisgénero porque yo nací mujer y me identifico como mujer. Ok, Eso significa cis. ok. Entiendo. Entonces, cuando se termine ese proceso de operación, el proceso de recuperación, es lo mismo. Sí. Si tú no tienes conocimiento previo de que... Está estandarizado ya en países desarrollados que tienen leyes desarrolladas de identidad de género que debe ser consensuada. Si una paciente transgénero femenina se realiza una vaginoplastia, va a tener
relaciones, va a intimar con un hombre, debe informarle de que es una paciente transgénero. Ok, no hay engaño. No hay una Pedro libre. No, si lo hace, ¿Y qué, si lo hace, hay connotaciones legales con respecto a eso en los países donde ya tienen todo esto. Hay una legislación definida en ese Exacto. sentido. Pero, por ejemplo, el orificio entonces sería, lubrica de igual forma. No, para allá vamos. Entonces ya ahí hay una forma tú date cuenta de que no es lo mismo. no. Ya dividimos que los pacientes transgéneros son transgénero femenino, transgénero masculino, ¿verdad? Y que hay cirugías genitales para cada grupo de pacientes. Entonces, la paciente decide qué tipo de vagina quiere tener. Ahí están las vaginas húmedas. Sería el paciente transgénero masculino. No, la paciente transgénero femenina. Ok. Entonces decide qué tipo de vagina quiere tener, si vaginas secas o vaginas húmedas. Entonces las vaginas secas son las inversión peniana. Entonces nosotros tomamos la piel del pene, que es cilíndrico, ¿verdad? Entonces eso lo invaginamos al conducto neovaginal que se realiza. Muchas veces no da, porque hacemos un conducto neovaginal de 16, 17 centímetros, pero el pene mide 9 centímetros porque O sea, hay que hacerlo de 9. Menos material. se acorta la longitud del pene por la hormonización. Las pacientes utilizan medicaciones como estrógenos y también inhibidores de la testosterona. Sí. Entonces, al utilizar este tipo de medicación, o sea, los genitales son hormonodependientes. Para desarrollarse tiene que haber ciertos niveles de testosterona, de hidrotestosterona, y como está suprimido, entonces se acortan. Se atrofian. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Me faltan centímetros. Con la piel del escroto yo completo ese tubo. Y la paciente tiene una vagina de 16, 17 Sí, centímetros. porque la piel del escroto puede tener de 3 a 4 centímetros. No, muchísimo más. Más. Se han colocado injertos de 20 centímetros nada más con piel de escroto. Yo no sé, pues yo no tengo esa vaina. Se extiende mucho, se extiende mucho. Es un tejido bueno. Yo pienso que en ese proceso tiene que haber una persona experta en los procesos hormonales, porque Endocrino. un endocrinólogo, porque es vital que haya una persona en esa parte. Acompañando. O sea, que es multidisciplinaria. Es multidisciplinario. Los pacientes transgéneros deben tener un equipo multidisciplinario. Existe una asociación, la asociación más grande en el mundo, que es la WPAT, de la cual soy miembro, que es un conglomerado de profesionales, tanto endocrinos, ginecólogos, cirujanos plásticos, psicólogos, urólogos y demás, que tienen cánones que nos rigen a nosotros. Para yo operar a un paciente transgénero, debe cumplir con los 7 parámetros que me rige a mí la WPAT, que es la Organización Mundial de Salud Transgénero, profesional de salud transgénero, para que pueda someterse a esa cirugía. No es que yo voy a consulta y digo, yo me quiero operar y ya vamos a operar. ¿Cuáles son esos 7 parámetros? Los parámetros debe ser, primero, la mayoría de edad en el país de esa persona. Sí. La mayoría de edad varía según el país, es lo primero. Que tenga la potestad de decidir y entender que es una cirugía irreversible. O sea, vamos en términos de salud mental, en ese caso. Sí, la salud mental llega un poquito más para abajo. Entonces, luego tenemos que el paciente está consciente de las complicaciones que puedan suceder con este tipo de cirugías, vuelvo y repito, que sean irreversibles. Sí. El paciente, la paciente, debe tener mínimo 2 años en transición. ¿Qué es en transición? Tanto la transición social, que es la más difícil, sí, como la transición hormonal. Bien, sí. También de que el paciente o la paciente tenga 2 evaluaciones en periodos distintos de un profesional de la salud mental que esté calificado, no es cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, sino un especialista de la salud mental que tenga un plus en esta parte afirmativa, que me diga que esta persona tiene disforia genital persistente en el tiempo. Debe cumplir con todo eso antes de someterse a una cirugía. Un proceso. Sí, que yo me embalé. Cámbiame tú esta vaina, estamos activos. Sí, porque se da la situación de que debe de estar consciente la persona de que, como dice la doctora Geraldine Merán, luego que se realice ese tipo de cirugía, no es que diga que tú un kitipón, como unos cinturones que se ponen, que si yo que no. Eso es de que... el ser humano tiene que coger mucha lucha en la vida. No, uno se complica uno mismo, porque quiero preguntarte, Giraldi, o sea que estamos en un país conservador, totalmente, en el que
hay gente que van a ver este programa y van a venir buscándole la hipotenusa de que promoviendo. No. Aclarando. Nosotros somos partícipes de que la persona, sin hacerle daño a nadie más externamente, más allá de la Sea- limitación de sus derechos fundamentales, Sea feliz con lo que pueda quiera hacer lo hacer. que quiera con su cuerpo. Exactamente. Siempre y cuando ese derecho que tiene no afecte a un segundo o una tercera persona. ¿Cómo es el proceso aquí? ¿Hay algún tipo de estadística sobre ese tipo de intervención? La ley lo permite, lo primero. No hay ningún tipo de restricción desde el punto de vista legal en ese particular. Ok. Al menos que tú tengas conocimiento de otra cosa, porque el artículo 43 de la Constitución es claro. O una distorsión de la ley que quieran aplicar aquí. Porque es lo mismo que tú haces una cirugía plástica. Una cosa es que tus documentos legales digan una cosa y otra cosa es que tú entiendas que con tu cuerpo tú puedes definir hacer algún tipo de intervención que cambie la manera con la que tú llegaste desde el punto de vista físico al mundo. Pues tú puedes mentalmente tener otra concepción. ¿Cuál es la realidad de ese tipo de intervención en el país? David, es sumamente complejo, es sumamente complicado. Como bien dijiste, antes de yo irme a entrenarme un año completo en este tipo de procedimientos, investigué muchísimo. Y como bien dices, tenemos una parte que, en comillas, nos apoya, pero eso no es así del todo. Tenemos una laguna que no te imaginas. Para que una cirugía afirmativa se realice en el país, se deben agotar muchísimos procesos, comenzando por el Comité de Ética de República Dominicana, que no la aprueba. Independientemente de que la ley dice de lo mismo que especificaste, la ley 43, la ley 42, Artículo 23 de la Constitución. y el 42 también, pero no. Como es una cirugía que todavía no está en el talonario de procedimientos que se hacen de todas las especialidades en República Dominicana, se debe tener un permiso especial para esto, el cual siempre se nos niega. Las chicas que se han operado de cirugías afirmativas se han operado con profesores que me entrenaron a mí en esto. Han tenido que viajar a otros países porque simplemente aquí se le ha cerrado las puertas. Cuando tú vienes con la operación y tienen que aceptarte de manera normal, sin ningún tipo de problema. Porque Que deja la doble entonces, moral. hay un discurso aquí. Tú ves gente que le gusta que la azoten, que le hagan de todo. Y son los primeros que tú lo ves con este tipo de taoes. Cuando le dicen a la mujer, ponte este cinturón. Y eso. ¿Sabes qué? Y no tanto cuando vemos hasta la parte económica, esos ingresos pudieran quedarse aquí. Sí, porque es ese Claro. tipo también de... Como hay turismo de salud, que viajan de todas partes del mundo, de África, del Congo, de muchísimos países lejanos, a hacerse algún procedimiento estético al país, eso es un plus, porque no se quedan 3 días. Muchas veces esas pacientes se quedan y no vienen solas, vienen acompañadas. se quedan Eso dinamiza la economía. Sí, sí. Exacto, pero no, o sea, tenemos muchísimas puertas cerradas y es por eso se sometió a votación. La última fue hace 2 años y perdimos por 7 votos por el comité ético para que se pudiera aprobar esta cirugía. No podemos tapar el sol con un dedo. Existen personas transgénero que están en los medios, que lo vemos. Entonces, si quieren agotar el proceso, son asuntos que, o sea, nosotros somos el último eslabón en esto. Cuando tú ves a una persona transgénero, tú la ves con el género con el que se siente identificado, ya sea masculino o femenino. El último eslabón es la cirugía genital. Entonces ya pasaron lo más difícil en un país conservador, que es la transición social. Social, sí. Ujú. La más Entonces, compleja, sí. el último punto que se debe poner, el punto de la I, el cherry del helado, es hacerse la cirugía genital para que se puedan sentir conformes con su identidad de género, pero tenemos las puertas cerradas. Claro, por eso yo relajaba contigo y te decía que con esa subespecialidad que tú estás desarrollando, la cadena que nos encontramos aquí, que tú ves que hay opiniones más allá de los especialistas de la materia, que son Y los de la que- ciencia, porque está ahí. Sí, O sea, es cirugía. sí. Si tú buscas, Sí. si tú buscas en ChatGPT, tú pones primera vaginoplastia, 1931. ¿Cómo? Sí, Ah, pues son 10 horas. no. Documentada científicamente con preservación nerviosa, arterial y demás, fue en Chile en el 1971. Wow. Doctor, una pregunta. ¿Qué le motivó a usted irse por esa línea cuando estamos en un país donde Tan conservador. tan conservador, donde es un problema? Un padre El de simple hecho de hablar sobre eso es un problema. Y es como muy cuesta arriba para cuando uno se especializa en algo como eso. Yo creo como que usted es una guerrera, una batalladora. Gracias. Lo que pasa es que yo soy una fiel defensora de la autonomía del ser humano. Placer. Y entonces usted apuesta, básicamente usted está apostando a que tiene que generarse un cambio. Sí.
dialécticamente. Sí, en todos los sentidos, en todos los sentidos. No podemos cerrar las puertas, como dije hace unos minutos, querer tapar el sol con un dedo cuando no es así. Es una realidad y no es algo que decimos que parte de la agenda, no sé qué. Hay Un un libro, discurso. exacto, hay un libro muy interesante que salió el mes pasado, en octubre, que es el mes de la identidad de género, hablando acerca de la historia de la homosexualidad, de las personas transgénero. Esto no es de ahora, eso siempre ha estado ahí, la homosexualidad, las personas que se sienten identificadas con otro género, eso siempre ha estado ahí. Entonces, las personas que les interesaría, por ejemplo, hacerse un tipo de cirugía como esa, puede contar con una doctora como usted que se va a mantener a la vanguardia en este país y no se va a ir de aquí a otro Yo no país. te lo puedo prometer eso, porque eso tú le estás pidiendo a No, alguien que porque, el no, tiempo. porque es un asunto de que usted dice que es una fiel defensora. Entonces ya ahí Asumir la hay que asumir una militancia en cuanto a eso. Y yo sé que mucha gente la va a respaldar en ese sentido. Bueno, sí, realmente yo no me veo viviendo fuera. Bueno, estuve en 3 países el año pasado entrenándome en esto y ahí fue donde terminé de entender de que yo no me veo viviendo en otra parte que no sea República Dominicana. Su sancocho y su Hay que salir para darse cuenta de eso. esa playa, esa presidente, le hacían falta seguro cuando estaba lejos de aquí. Sancocho lo hice estando fuera. Fue difícil conseguir los ingredientes para Pero se consiguen. Sí. Mira, hay algo sumamente importante en todo esto que tú has planteado. Vimos el aspecto de lo que tiene que ver con el asunto del supuesto respaldo que da la Constitución sobre el desarrollo de tu propia personalidad, el artículo 43 y demás. Aunque aquí hay una interpretación de cómo le dé la gana, que hay unos sabiondos, siempre le buscan la quita pata al gato, siempre tienen un discurso que la ONU, que agenda y demás. Pero hay un elemento sobre ese tipo de cirugía, yo no te voy a preguntar el precio, porque no lo voy a hacer, pero sí es un poco costosa. Es muy costoso. Yo no te estoy pidiendo que me dé precio. Porque cuando tú hablas de que hay un proceso multidisciplinario, tú tienes que saber que nada más tú no estás hablando de la cirugía. Que tú vas a tener un seguimiento endocrino, que tú vas a tener un estilo de vida diferente y todo eso cuesta dinero. Y escúchame, ahí mismo te voy a poner. ¿Y la recuperación qué implica? Porque ese es otro tema. Yo estoy respondiendo como que yo soy la doctora. No, a ella. No, que yo estoy respondiendo. No, usted es médico, profesor. Usted del área. La recuperación, ¿qué implica? Bien, mira, la recuperación es un poquito tediosa, no voy a decir que no, pero no es algo que sea difícil de llevar. Lo más difícil para las pacientes que le realizamos vaginoplastia es el proceso de dilatación. Al principio siempre le decimos a las pacientes que esto es de por vida, para que se puedan adaptar a la vaginoplastia. Cuando realizamos la cirugía dejamos un taponaje en la neovagina. Esto dura de 4 a 7 días. Esto es para que esta piel que invertimos dentro de la cavidad se pueda adherir a las paredes de esta cavidad. Bien. Retiramos este taponaje de 4 a 7 días, la sondita que tiene la paciente y demás, e iniciamos los ejercicios de dilatación con diferentes tutores. Hay un tutor, el tutor 1, 2 y 3. El tutor 1 es el que tiene la longitud que logramos en quirófano, 16, 17 centímetros. Se pueden lograr más centímetros, por supuesto, pero con otros tipos de técnicas. Y es realizando vaginas húmedas, que son con peritoneo, que es lo que recubre todas las vísceras intraabdominales, o con un segmento de colon. Ahí podemos alcanzar vaginas de 20 a 22 centímetros con esta técnica. Entonces, este es el primer tutor. Esos son los primeros meses de dilatación. Luego tenemos el segundo tutor, que es para mantener el diámetro. Y el tercer tutor también, que es para diámetro, que el diámetro se mantenga. Entonces, al principio, lo más tedioso de las pacientes es esto, las dilataciones, porque los primeros meses son 4 veces al día por 20 minutos. Después que nosotros vemos en el seguimiento postquirúrgico de que se ha mantenido longitud y diámetro, entonces ahí cambiamos la dinámica de dilataciones. Se puede hacer 1 vez al día, luego lo hacemos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y si la paciente tiene pareja, que es un hombre cisgénero, que tenga pene y demás, entonces las dilataciones se pueden continuar con las relaciones sexuales penetrativas. Ok. Ya partiendo ya de una perspectiva más psicológica, yo estuve observando que las personas que se someten a la bariátrica deben de tener varias sesiones con el psiquiatra y el psicólogo para ir adaptando el nuevo cambio que va a tener, ya que va a tener una omisión de comida y todo eso. Yo entiendo que en el aspecto de la vaginoplastía, ya la erección y el cambio de sexo, es un proceso que debe de llevar, digamos,
hasta años, porque puede venir un paciente que puede tener un psiquismo momentáneo y se identifica con ese sexo, pero en el fondo no tiene esa construcción social, ni todavía está bien adaptado si es lo que quiere y puede llegar a esa realidad. Y después que ese hombre se haga esa vaina y el problema que va a tener, real, data para suicidar. Por eso que se hacen Claro. como los pasos, paso a paso. Sí, por eso, Paso, que uno de exactamente. 2 años asumiendo verdaderamente que tiene la decisión Y además que Y- el cambio hormonal al que tú te tienes que exponer también te hace muchísimo cambio. Entonces yo resalto el parámetro que utiliza ese organismo internacional, una realidad, porque te puede venir una persona con un trastorno que hoy dice yo soy una vaca y mañana eso quiere tiene ser que- becerro y ya tiene la operación. ¿Qué tú vas a hacer con una persona así? No, Si es que algo no es se opera. reversible. Mira, cuando nosotros nos adentramos a los criterios de la WPAP, nosotros vemos una parte en cuanto a la evaluación psicológica. Y es esto. Hay personas concomitantes porque crea mucha ansiedad y estrés una persona transgénero. Tener primero que aceptarse, porque es una lucha interna. Sí. Porque la sociedad te dice todo lo contrario, hombre, mujer y ya está. Entonces, primero aceptarte es un proceso difícil. Yo me acepto primero como soy. Entonces, luego conversarlo con tus familiares, tus padres, tus hermanos, tu familia Eso es lo más cercana. difícil. Tigre comiendo yuca, mal alimentado, y tú vas a aplicarle una cosa así con ese conservadurismo, es un problema. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso, todo ese proceso lleva a que pacientes transgénero tengan concomitantemente trastornos de ansiedad, de depresión y demás. Pero antes de someterse a la cirugía, el especialista en salud mental, como dijeron, el PLOS en teorías afirmativas, debe evaluar del todo a ese paciente y decir, ok, fulano o fulana de tal identidad transgénero femenina o masculina tiene este diagnóstico porque se le hace un test Sí. de disforia de género, tiene el puntaje más alto Más de alto. esto es una cosa. Sí. Si no da, no se le puede hacer. Exacto. Eso no se Y por equivoca. otro lado, entonces, si esa persona tiene, además de esto, algún trastorno de la salud mental, debe estar perfectamente en ese estado antes de someterse a la cirugía. Sí. No es de forma deliberada que lo hacemos. Hay un protocolo a seguir. Hay algo, tú has planteado la construcción de una vagina, pero vamos a la inversa. Pero, ok. ¿Cuál es el proceso? Y te voy a hacer 2 preguntas en una. Primero, el proceso, a la inversa, de la construcción de una vaginación, un pene. ¿Cuál es el proceso? Y el tema vinculado a erección y demás, si es un asunto controlado a través de la operación o es un asunto que se puede construir a través de la misma estructura del cuerpo del hombre, o de cómo se identifica en el proceso de operación, o si ahí entra el famoso término la bombita y demás que se pone. Y en cuanto al tema del placer, Ok. porque una cosa es Pero Milwaukee, pero usted se refiere cuando el hombre se quiera, cuando la mujer se quiere hacer el cambio inverso. sí, Ok. Exactamente. pero ella lo plantea desde un enfoque de acuerdo a cómo se sienta el Sí. individuo. En ese caso, Es obviamente, un hombre reafirmando su sexo como Sí. hombre a través de lo que tiene que ver con el órgano de reproducción. Por eso yo le hago la pregunta. ¿Cuál es el proceso? ¿Es más complicado? ¿Es menos complicado? Y en cuanto al tema, pues yo estoy hablando de lo que siente el hombre con el aspecto de erección y sin un... Es más complicado. tiene que haber un aumento de Escucha la testosterona. algo. doctora, sé que es más complicado. Explícanos, doctora, en ese O sentido. sea, diciéndolo de forma llana, es más fácil quitar que poner. Ok. Porque, o sea, una cirugía sí. genital, en una paciente transgénero femenina, tú estás quitando elementos. Sí. Estás quitando el cuerpo cavernoso, estás quitando muchísimos segmentos de la uretra, estás quitando los testículos, estás quitando cosas. Es como más fácil. Ahora, construir del todo algo es muchísimo más difícil. El diseño. Más complejo. En algo el hombre tiene Claro. es más difícil la mujer porque siempre Entonces, estamos arrollados. ahí tenemos más opciones todavía para que te sigas dando bombo. El paciente transgénero masculino tiene una cartera más grande de opciones Claro. para el momento de su cirugía genital. Tenemos una cirugía que elonga el clítoris, que ya está hipertrofiado por las hormonas, por el uso de Exactamente. dihidrotestosterona, Sí. tópica también. Entonces ahí hacemos una metoidioplastía, que es la elongación del clítoris sea, como que un micropene. Ok. Sí. Hacemos un micropene de 7 centímetros, cerramos
hay pacientes que lo piden, otros pacientes no lo piden. El paciente que lo piden, entonces quitamos la mucosa vaginal y cerramos la vagina Sí. y los labios mayores. Entonces convertimos unos bolsillos que ponemos prótesis testiculares. Y entonces ahí tenemos una metoidioplastía. Entonces podemos dejar el meato uretral donde está o podemos elongarlo hacia la punta de la metoidioplastía que hicimos y el paciente orina parado en bipedestación. Sí. Esa es la cirugía, entre comillas, que es un poquito más fácil de hacer porque yo simplemente estoy como Tomando ayudando, estructura que ya exacto, existe. como acomodando como las fichas, por así decirlo, y es 100% erógeno. El placer está en toda la estructura que hicimos del micropene en esta O método. sea, siente normal. Sí. Sí, Ok. por Normal no, o sea, es la cirugía genital que tiene mayor sensibilidad erógena Ah, y ok. con la menor tasa de complicaciones. Ok. ¿Cuáles son las otras? Las otras que tenemos es construir un neofalo completamente. Aplatámoslo. Un neofalo es un pene, pero no es Ok. un pene, se llama falo cuando hacemos esta cirugía. Entonces, ¿de dónde podemos hacerlo? Podemos hacerlo del antebrazo, podemos hacerlo del abdomen o podemos hacerlo del dorsal. Todo esto son colgajos libres, son cirugías muy complejas, más de 10 horas de cirugía, Sí. porque tenemos que conectar estructuras vasculares microscópicas. Ven, si yo tomo el flap completo, el colgajo del antebrazo, yo me quito una de las arterias, bien, con un Doppler primero, cuál es la que mejor funciona, que la voy a dejar para la flexión y extensión de la mano, la otra entonces la voy a utilizar para conectarla a los vasos femorales y que tenga irrigación y drenaje ese neofalo. Bien. Perfecto. Entonces, ya también del dorsal, la que es menos compleja de los neofalos es un colgajo del abdomen. Es como si fuéramos a hacer una abdominoplastia del ombligo hacia abajo, toda esa piel, yo la remodelo haciendo un neofalo. Ok. O sea, en conclusión, la cirugía para colocar, para quitar es mucho más compleja. La primera sí hay niveles es la que más sensibilidad tiene, Sí, en ese sentido con lo que usted planteó. que elongamos el clítoris. Sí, es la que más sensibilidad Pero no tiene. hay ningún tipo de elementos más allá de lo que tiene que ver con una erección. No, nosotros creamos, cuando hacemos la cirugía de crear un falo, la sensibilidad va a estar dada en el clítoris. Nosotros movemos el clítoris que ya está elongado, por lo que dije, por el uso de tópicos de dihidrotestosterona y la misma hormonización, y lo ponemos debajo de la piel de este neofalo que construimos. En la base, entonces, si penetra con el roce del clítoris, es que va a tener la sensibilidad erógena. ¿Eyacula? No, no va a eyacular. Es una de las preguntas que hace. No va a eyacular. Un paciente transgénero masculino no va a eyacular porque no tiene órganos internos masculinos. Sí, real, exactamente, sí. Eso se aclara en el consentimiento informado antes de realizar la cirugía. ¿Y cómo se tienen erecciones en Las ese caso? erecciones se tienen única y exclusivamente, que es otra pregunta, colocando un material protésico, una Una prótesis, prótesis. del neofalo. Porque que no hay sí- forma de crear cuerpos cavernosos como no, tal. ni de que se erecte un neofalo, porque eso es lo que tenemos, es piel y un poquito de músculo O debajo. sea, eso viene siendo Se una erecta. bombita, la famosa bombita. Eso viene siendo El ps, ps. una vaina de hierro forrada de carne. Un ejemplo. Sí. O plástico forrado de carne. Ok. Pero está ahí. interesante. Doctora, otro tema. Los países, yo vi que Corea del Sur, le estaba viendo unos reportajes y demás. En Latinoamérica, en el patio, como dicen. ¿Cuáles son los países? Porque siempre con el tema del aborto hay un estándar, una medición sobre cuáles son los países que lo permiten o no. En cuanto a ese tipo de operación, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Somos de los cuantos países que en Latinoamérica no lo permiten? Más o menos, ¿cuál es la media en la región? Si en Puerto Rico sí, si en Cuba sí, si aquí no. Más o menos usted tiene una orientación sobre Claro, el país modelo, por eso me entrené allá, es Argentina, uno de los países en que me entrené. Argentina tiene ley de identidad de género desde el 2012. A ver qué dice el monto de mi ley después de eso, pero contigo. Hombre, él está contento con eso. Hombre, a él le gusta la diablura. Está bien. Desde el 2012, Argentina tiene ley de identidad de género, donde se permite el cambio de la documentación por el nombre con el género en que la persona se siente identificada. Las cirugías genitales de afirmación de género están avaladas
están protegidas y están también costeadas por las ARS de ese país. Ok. Wow, no, ya. Otro flow. Aquí, Es el pues, país sí. modelo. Te mudas para Argentina tú. Pero yo te dije a ti que yo me siento competente con lo que tengo, hermano. Es candela. ¿Para qué voy a ir para allá? Continúa, doctora, disculpa que te... No, que se desarrolle. Entonces, ese es el país modelo, realmente con todo lo que tiene que ver con identidad de género. Y casi siempre que se realizan los foros y demás de cirugía transgénero, siempre se toma como referencia Argentina, porque se ha desarrollado muchísimo cirujanos de primera línea, o sea, top a nivel mundial, con casuística de más de 800 cirugías afirmativas, Wow. que es muchísimo. Si tuve el honor de entrenarme con uno de ellos. Entonces, es un país que está sumamente organizado en cuanto a la ley de En ese identidad de tema. género. Así es. Eso nosotros venimos haciendo... ¿sabes? Mire, Como la Biblia. Chile también, Chile también. En Lo- Chile me entrené en otra cosa, pero sí me colé porque uno siempre va a donde le gusta y tuve la oportunidad de estar con la pupila del doctor que realizó la vaginoplastia en 1971. Así que sí, sí. Papá de eso. Latinoamericana. Una observación. Yo a través de los años he observado un comportamiento de una niña. Yo jugaba basquetbol, ella se acercaba al basquetbol. Yo me retiré un poco del basquetbol, luego volví y la vi jugando ya, famosa como los hombres. Pasa el tiempo y yo vuelvo y la niña se identifica con el sexo, con su sexo, digamos, con su mismo sexo. Es decir, que ella adoptó una característica de hombre. Ella es un hombre y ella anda con sus pantalones por ahí, eso. Y yo me he puesto a reflexionar y yo dije, pero esa niña nació con esas características, fue. Y el mismo ambiente social, ella se fue identificando y dijo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Yo pienso que es un asunto que tiene un componente genético, la Y homosexualidad. es tan complejo que hubo unos estudios en los años 90 y pico que hacían unas relaciones de cerebro, cerebro masculino y cerebro femenino, y habían de 100 experimentos y 200, siempre habían como Compatibilidad. una compatibilidad, como que se atraían los mismos sexos. Entonces yo entiendo que es un asunto muy complejo y yo espero que la ciencia algún día logre Determinar. descifrar ese Mira, paradigma, qué es lo que sucede, porque un asunto complejo. Te Ellos estoy lo, diciendo desde ellos lo niña, saben, ya, lo que pasa es ella que desde niña, ella dijo lo que quería eso se y sabe. no hubo forma. El tema es que es más fácil tú decir que tiene un demonio, y no decir que científicamente. Porque yo te voy a decir algo. Porno. Tú ves un niño con una trisomía 21, un ejemplo, con un síndrome de Down, ¿verdad? Y tú lo ves de los primeros meses, ya tú dices, ese niño tiene una trisomía. De igual forma pasa cuando tú ves los niños ya con 2 años, 3 años, cuando son homosexuales, se les nota bastante. Sí. Y las niñas tienen características muy, muy distintas también cuando van a ser lesbianas. Y dependiendo de lo que quieran ser. O sea, es algo como que viene el componente genético. Yo lo pienso así, quizás mucha gente no lo vea de esa manera, pero yo he visto bastantes casos donde se da la particularidad y es así. Yo digo que eso tiene un componente Porque genético. nosotros tenemos la Biblia en el Y es un comportamiento igualito. tenemos la Biblia en el centro del escudo. O sea, no es... Yo soy un fiel creyente Creo. pero la ciencia es ciencia. Yo cuando estoy en ciencia, yo dejo mi creencia ahí. Cuestiones a Dios, como dicen algunos. Pero hay un elemento para mí de toda esta conversación súper interesante con Gira, y es más allá de cualquier proceso de cómo te perciba el otro, es un asunto desde el punto de vista de la comodidad y cómo tú te identifiques al final de la jornada, porque pasa en todo en la vida y con esto yo no estoy planteando, porque ahorita comienzan 2 o 3 creativos a comentar en las redes y a decir que son representantes de la agenda, que si yo qué. A mí nada, todo eso a mí me rebala, yo no creo en esa mierda, me pongo a acusar de lo que me acusan. Yo sí lo que creo y defiendo, y siempre y cuando eso no afecte más allá de el derecho que tú tienes, que la gente asuma el comportamiento que quiere con su vida. Sí. Porque aquí hay un doble discurso de que tú lo has visto históricamente y no voy a señalar puntualmente por algunos sectores eclesiásticos. Tú lo ves planteando públicamente que tienen los discursos más radicales
en contra de ese tipo de acciones de cirugía. Pero en la práctica, cuando se hacen investigaciones, han sido los que más diablura han hecho. Los que me han violado muchachitos. Han hecho de todo, hay que ponerle el pipo para que no lo censuren. Pero Y no obstante eso, que cuando se le tira una auditoría de los fondos que manejan, no, de todo. tú supiste. El pataleo. Aquí hay un doble discurso. Así Entonces, al final de la jornada, es lamentable que nuestro país siga con ese tipo de tabúes. Porque Sí. aquí es que nosotros estamos en la caverna. En la Universidad de la Autónoma de Santo Domingo le ponen restricción a una muchacha para entrar con un rotico, un pantalón y de manga en un país caribeño. Creen que tú andes como un pingüino. Entonces, Que te pongo un coke. tú A plena te 12 del encuentras día. con este tipo de vaina. Aquí hay unos cavernícolas dirigiendo las instituciones. Aquí tú te encuentras con Unos dinosaurios. con el tema de lo que tiene que ver de la formación en valores para que el hombre entienda y la mujer que son iguales Y el rol. en cuanto a lo que tiene que ver de cara a la sociedad, sobre el derecho que tienen, y agarran y crean un Frankenstein con eso, que eso era para decirle a los niños que son niñas. Eso es lamentable, hago ese comentario. No, pero desde que tú dices eso, todo el mundo se pone pata No, para arriba. de género, te puedes virar, te vuelve, Sí. coge un corte de esto, míralo ahí, son la agenda. Yo sabía. Mira. Yo sabía, por eso no se identifican con nadie. Porque... Sí. Fue que lo dañaron los muchachitos. Sí. Son unos diablos. Me tiene que tener. Hasta con los niños no. Con los niños no, siento con Sí. el azulito y con la vaina. Aquí nosotros no cogemos esa presión. Claro. Usted Doctora. puede hacer lo que usted quiera. Hemos hablado bastante del asunto del cambio y eso, en el género, o sea, en términos del cambio de sexo y así. No de sexo como tal, sino de Identidad de género. la identidad de género. Pero en términos reconstructivos también tenemos que saber que, por ejemplo, una mujer que quiera tener la vagina más bonita, la vulva más bonita, también puede dirigirse hacia usted. Sí, por supuesto. O un hombre que se quiera poner el asunto más precioso. Alargamiento, Yo soy promotor de la vagina. Esa vagina la hacen. Tú tienes un catálogo. ¿Usted ha visto eso, líder? ¿Quién, líder? No he visto nada de eso, líder. Un catálogo así. Tú ¿Tú quieres esa? esa, y te la dibujan como un dibujo de una cosa bonita. Claro, y eso está permitido hacerse en este país, entonces hable de eso a la gente, doctora. Los tigres ahí sí ellos aceptan, porque quieren ver eso. Tú sabes, Sí. tú sabes lo que tú tener una buena penetración y que también tenga las calidades visuales. Eso es más excitante, más rico. Yo recomiendo ese tipo de intervención, Y con la doctora. pero con la doctora. Hablemos de eso, doctora. Ven, bueno, cuando comenzamos y hablamos del tema de vaginoplastia, siempre se van por la parte que ustedes están explicando, pero eso siempre hay que decir cirugías afirmativas de género genitales para Exacto. poder hacer la connotación y la diferencia. Ujú. Existen la vaginoplastia en mujeres cisgénero, que ya expliqué que es algo cisgénero, y ahí hacemos ninfoplastia, que lo que más se realiza es cuando se vuelven los labios menores muy prominentes que salen, o sea, anatómicamente hablando de una vulva... Que le llaman coloquialmente un gallo. Ajá, se le quitan los gallos, los bolos. Sí, la Entonces, creta del gallo. una vulva anatómicamente bonita, por así decirlo, los labios mayores deben cubrir siempre parte del clítoris y de los labios menores. Entonces, muchas veces esto tiene hipertrofia, crecen los labios menores y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a acomodar todo como estaba, Yo tengo una pregunta. quitando parte de esto, pero siempre protegiendo la parte interna que tiene mucha inervación. Los labios menores son muy sensitivos. Ok. No hacerlo por hacerlo, de que yo voy a cortar y Solo son los mayores que se trabajan. no, los menores. Los menores. Solo la parte que sobresale, hacer la sutura bien linda y delicada. Con eso se puede hacer el corte con láser para que la cicatrización sea más linda y demás. Pero protegiendo siempre la parte sensitiva. Los labios menores son muy sensitivos. ¿Y qué pasa con esas mujeres como que sobresalen? Hay un nombre le llaman como del que canta. No me gusta porque se oye feo. Sí, es muy Mujeres que despectivo. tienen eso exactamente, que sale hacia ¿Qué se hacer. provoca? Esa era la esa pregunta que yo iba a hacer. ¿Qué provoca eso? Porque hay muchos tabúes que tú oyes los muchachos a veces diciendo, no, eso es el uso, eso es... Hay gente que dice que es por el uso, pero no pero creo que mira, sea. no hay Es una que cosa. no hay dos vaginas iguales en el mundo. Entonces, primero tenemos que hacer, la mujer primero tiene que hacer las paces con sus genitales. Ok. No existen dos vaginas, dos vulvas iguales en el mundo, como el iris en el ojo. Ni dos penes tampoco. Tampoco. Eso es como el iris. Nadie en el mundo tiene el iris igual, aunque sean gemelos. Las huellas digitales sí, pero el iris no. Es uno para cada persona. Ya vemos más de 7,000 millones de personas en el mundo. Entonces, muchas veces Para que cuando... no cojan la presión de que yo lo quiero tener así. Exactamente. Entonces,
Lamentablemente, estamos en un país que no tenemos educación sexual, porque cuando tú quieres llevar la educación sexual a las escuelas dicen que eso es promiscuidad. Entonces, ¿qué hacen? Seguía abusando. Los adolescentes... Pero como que la salen promiscuos los adolescentes, Exacto, salen por eso mismo. Natural, hermano, ese fuego que llega. El cerebro no codifica la palabra no. Hasta que no entendamos eso, no podemos hacer las paces con muchísimos otros temas. Cuando tú dices que no a una persona, el cerebro no entiende el no y lo hace. Una persona que quiere dejar un hábito como el cigarrillo, el alcohol, las drogas, no puede decir, yo no voy a beber, yo no voy a fumar. El cerebro se aloca y entiende todo lo contrario. Entonces, con esa ansiedad, fuma más. Si fumaba 10 cigarrillos, está fumando 20. Y yo, ¿por qué? Pues, Dios mío, si yo quiero dejar, es por eso, el cerebro no codifica el no. Entonces, cuando se le restringe al adolescente la educación sexual, el primer paso que tiene para conocer la educación sexual es la pornografía. En la pornografía todo está muy lindo, ¿verdad? Claro. Penes de muchos centímetros. 70 horas dando más. 30 minutos. Y esa no es la realidad. Yo pensaba eso. Yo decía, ay, pero yo no, digo una hora, eso es mentira. Eso es Eso mentira, eso eso es es lindo. 2 minutos y algo, ¿verdad? No, un 7. Uno y hermano. Un 7, si no hay brugal. Si hay brugal hasta 2 horas. Vamos a volver a los orígenes. El coito, solo el coito, no hablamos de juegos previos, dura por término medio. Normal, no hablamos nada, de 3 a 7 minutos, señores. Vamos a hacer las Los paces con estándares. Sí, estoy en los estándares. de 3 a 7 En la minutos. media. Estoy no, en los estándares, 7. Normal, sin nada. Estándar, sin beber. Sin troyanos ni Pero nada. hablamos solo de coito, señores. No estamos poniendo juegos previos. Solo coito. Coito ininterrumpido. Sí. Penetración. Tan, tan, Solo tan, penetración. sí, solo De penetración. 3 a 7 minutos estamos hablando. Entonces, volvemos a lo básico. Sí. Entonces, la educación que tienen muchísimas personas, mujeres Tú sabes. y hombres, 6 videos en- educando a los muchachos. porque no podemos hablar de educación sexual porque una vez nos satanizan y que estamos promoviendo la promiscuidad, valga la redundancia. La agenda, que el diablo. Pero para mí ha sido un placer de mi parte. Yo no tengo más preguntas. Está todo bien aclarado. No. Esto ha sido plenamente científico. Yo estoy complacido, al igual que los compañeros y esa audiencia que tenemos ahí. Esto ha sido de Tú lujo. tenías un tema con un asunto de una perla, una vaina, me preguntan. No, eso lo que sucede fue que yo tenía una primita que visitaban el penal y alguna gente cuando venían contentísimas y hablando de eso. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Y hablo en confianza con una prima mía y le digo, ¿qué es lo que pasa? No, unos trucos que hay allí. Yo, ¿cómo así? Sí, unos trucos. Yo fui el otro fin de semana, me documenté con un primo que también estaba allá y me dije, primo, cuando usted salga, usted va a poner una a trabajar para usted. Usted agarra una sonera de esta y usted no va a dar un golpe. Y yo, ¿cómo así? Claro, primo. Y me metí al juego. Y después de eso yo no he tenido nunca he sido... Infelicidad. No, yo siempre he sido... Feliz todo el tiempo. Siempre he sido feliz y eso. Doctora, eso es de mi parte para cerrar, ya que Padilla tocó el tema de las famosas perlas. Hay En el pene. dos mundos, que es el del penal, y para que los muchachos sepan, para no pongan a inventar. En términos profesional también el se aspecto aplica. dentro de lo que tiene que ver con un profesional en la materia, para evitar infecciones, para evitar eso. Ese tipo de Un desangrado, infecciones y un eso, y esos sangrados, esos inventos, y que con un cepillo, que sé yo qué. Ustedes las hacen, cuál es el proceso, más o menos, y eso. Es un ¿Y cuál es el proceso- material de es las un proceso perlas? ambulatorio. Lo que se utiliza es silicona, de la misma silicona de poner los implantes en mamario, que se supone que eso es de por vida. Y se diseña ahí. Sí, vienen ya diseños prehechos, con una estrella, un corazoncito, solo... Ya tú sabes. La parte dorsal del rinoceronte, como las aletitas. y Un brontosaurio. entonces, nada, se hace Yo una... tengo un cuerno, Ok. Un Yo cuerno. espero que no se haya infectado por ahí. No, A la eso Victoria, está, ponete eso está clean, aceite de coco por la aceite- mañana. El aceite de coco no es para la piel, es para cocinar, por favor. El aceite me ha dado Y huele resultados, fuerte, huele tengo varios fuerte. años en eso. El especialista, no. Pero no hay- maleduque, no No, maleduque. lo que sucede es que Entonces, a veces hay continúe, cosas que doctora. la ciencia no la han tocado y como no la han tocado no pueden sacar conclusiones. Es verdad. Es con lo que diga la doctora, que es la experta en la No estoy contradiciendo eso, sino te estoy Gracias a diciendo Dios, tal vez doctora. que la doctora. Continúa, doctora. Entonces se hace una pequeña incisión en la piel y se introduce este material de silicona. A veces hay que dar un solo puntito y ya está. ¿Dónde se coloca? En la parte dorsal del pene. ¿Por qué genera tanto placer? Porque estar en la parte dorsal del pene entra más fácil en contacto con la pared anterior de la vagina, que es donde está el punto G de la mujer. Y por eso es todo este revuelo y demás.
Ah, se pone en la parte superior. Sí, en la cara dorsal. Es decir, que yo no ando estándar, doctora. No, no, tú tienes un plus. Ok, ya. Señores, si usted no tiene ningún otro tipo de pregunta, agradecerle a la doctora por este tan interesante programa, que más bien es para educar, no es para generar ningún tipo de agenda. Ahorita viene lo creativo, sino para que la gente conozca, para que tenga una idea, como es el nombre de nuestro programa, Para que la tenga. sobre los diferentes procedimientos más allá de las intervenciones normales que se conocen de los urólogos, con la especialidad que tiene la doctora Giraldi. Esto es para que tenga una idea. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Para mí un placer. Tan querido. Chao, chao.